Vale, bueno, bienvenidos. Voy a daros una charla sobre Rust. Por la cantidad de gente que viene, supongo que ya conocéis Rust. Pero bueno, más que enseñar específicamente Rust y cada cosa que tiene Rust, voy a ir por las cosas interesantes que tiene, que lo diferencian de otros lenguajes. ¿Vale? Entonces, vamos a tratar más o menos esas cositas de ahí. Porque realmente si mi intención fuese explicaros Rust y que salieseis de aquí sabiendo Rust, estaríamos un par de días. Entonces, vamos a empezar por la parte que más le suele chocar a la gente sobre Rust, que son los lifetimes y el ownership, ¿vale? Que en realidad, cuando entras por primera vez a Rust, es bastante chocante, pero si lo piensas de ciertas maneras, es bastante lógico incluso. Entonces, para empezar a descubrir qué es esto del ownership y los lifetimes, hay que entender el concepto de scope. Todos los lenguajes prácticamente tienen scope, que es básicamente el entorno en el que estamos. Si tenemos aquí este bloquecito de código, a ver si esto funciona. Ojo, vale. Si tenemos aquí este bloquecito de código, como en todos los lenguajes, todo lo que esté entre estas llavecitas de aquí es el entorno al que pertenecen estas variables, estas definiciones y todo esto. Entonces, en esta línea, en la línea 4, podemos acceder a A y a B porque está en el mismo entorno que la llamada de la función. Hasta ahí bien, ¿no? Bien, un scope no es nada más que eso, sencillito. Bien. También hay que entender que cuando estamos programando en un lenguaje, cuando definimos una variable, por ejemplo, estamos tratando con memoria dentro del propio ordenador. Y la memoria del ordenador, por mucho que queramos, no es infinita. Y entonces, los lenguajes de programación lo que hacen es, cuando dejas de utilizar un trozo de memoria, pues lo liberan para que el resto del sistema pueda utilizarlo. Es decir, la variable, por así decirlo, se muere. Por eso son los lifetimes, el tiempo de vida de una variable, ¿vale? En este ejemplo, tenemos aquí el entorno superior, ¿no? El entorno que lo ocupa todo, ¿vale? Luego tenemos aquí una variable A, y tenemos aquí otro entorno chiquitito, porque sí, en Rust puedes hacer esto, puedes definir bloques, hay otros lenguajes que también, o sea, no es nada raro. Y tenemos B aquí. Lo distinto que hace Rust, en este ejemplo, si lo corrieses en otros lenguajes, tampoco se notaría mucho, pero más adelante veremos que sí es importante. Lo distinto que hace Rust es que cuando este let B llega a esta llave de aquí, la memoria de B y todo lo que fuese B se muere, es decir, deja de existir, por así decirlo, para el programador, ¿vale? Entonces tendríamos aquí los entornos A y B, ¿vale? B muere aquí, y como en la línea 6 estamos utilizando A y B, A la podemos usar porque está en el mismo entorno, pero B se murió en la línea de antes, entonces no se puede usar y esto daría un error. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Y entonces ahora entramos en el ingenioso sistema que tiene Rust para gestionar la memoria, que es nada más y nada menos que la propiedad. Igual que el término en español, propiedad privada, ¿vale? Lo que dice Rust es, bien, cada variable, cuando creas una variable, el fragmento de memoria en el que guarda sus datos es de propiedad de esa variable. ¿Vale? Igual que tú cuando compras una cosa, el martillo pasa a ser de tu propiedad, pues con las variables pasa lo mismo. Entonces, en esta línea de aquí, en la línea 2, el fragmento de memoria en el que está guardado ese 2 es propiedad de A. ¿Qué significa esto? Que cuando A se muera, cuando A salga del scope, A es la encargada de liberar ese fragmento de memoria. ¿Vale? Aquí tenemos exactamente el mismo código, pero os he añadido estos dos puntitos de aquí y esta notación graciosa, ¿vale? Esto es lo que utiliza Rust por debajo, ¿vale? Podemos especificárselo, pero el compilador de Rust es inteligente y ya nos lo rellena por nosotros. Es lo que utiliza Rust, que son los lifetimes. Si hacéis Rust avanzado, vais a pelearos mucho con esto, pero bueno, en Rust simple no hacen falta prácticamente. Entonces vamos a ir pasando esto de aquí, os he dibujado como si fuese el trozo de memoria, y vamos a ir pasando qué es lo que ocurriría con esta memoria según se va ejecutando línea a línea. Entonces abrimos el scope y definimos A, ¿vale? Que tiene el lifetime de A, y tenemos el 2. Entonces en nuestra memoria
reservamos un hueco, el naranja, ¿vale?, para guardar nuestro 2. Y este 2, este cuadrito de aquí, le pertenece a A. En la siguiente línea hemos abierto el scope B, ¿vale?, pero seguimos también dentro del scope A, entonces esta línea naranja es nuestro entorno, nuestro scope, ¿vale? Tenemos la línea, la variable B con lifetime B. Los lifetimes pueden tener cualquier nombre, pero en este caso, para simplicidad, pues les he puesto esos nombres, con el valor 3, ¿vale? Y entonces tenemos aquí guardado el valor 3. Cuando llega a la siguiente línea, en la línea 5, como se cierra B, que es el scope, la línea verde esta, todo lo que esté bajo esta línea, bajo la línea verde, va a desaparecer. Ya no va a existir para el compilador, se ha olvidado completamente de ello, ya no existe, no tienes permiso para acceder a esa región. Y entonces al llegar al print, como utilizamos A y B, A sigue existiendo porque está aquí en memoria y se moriría en la línea 7, pero B ya no está, y como B no existe, el compilador nos da un error. También los errores de Rust son súper descriptivos, entonces os recomiendo leerlos. En otros lenguajes no, pero en Rust sí que son bastante legibles, ¿vale? Y cuando llegamos a la línea 7, toda la memoria del programa se ha liberado, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pega así, alguna cosa rara? Bien. Otra cosa muy interesante que tiene Rust es la inmutabilidad por defecto. Hasta el momento, ¿vale?, me voy a ir a la línea, a la diapositiva de atrás, todas estas variables que nosotros habíamos definido aquí son inmutables, es decir, si nosotros hubiésemos querido cambiarlas, no nos habría dejado, ¿vale? Para decir que queremos que una variable sea mutable, que nos deje cambiar el valor de esa variable, tenemos que poner la keyword mut, ¿vale? La línea 2A es inmutable, ¿vale?, todo es inmutable por defecto, tiene el valor 2, y B es mutable, le hemos dicho que es mutable, y tiene el valor 3, ¿vale? Si en la siguiente línea, como estamos intentando cambiar, en la línea 5, como estamos intentando cambiar A, nos va a dar un error, porque A es inmutable, ¿vale? Esto es muy útil, sobre todo cuando, por lo general, según vayáis avanzando y tengáis teniendo más experiencia con programación, vais a querer que las cosas sean lo más intocables posibles, porque si algo no se puede tocar, no se puede romper. Pero bueno. Otra cosa también muy interesante que tiene Rust es que el sistema de tipos que tiene Rust es un sistema de tipos algebraicos. ¿Qué significa esto de un sistema de tipos algebraicos? Bien. Vamos a coger, por ejemplo, el tipo de dato booleano, ¿vale? Un tipo de dato booleano puede tener dos estados, o verdadero o falso. Entonces vamos a decir que los bools son el número 2, ¿vale? Asimismo, podríamos tener un U8, así es como decimos en Rust. U8 es un entero sin signo, la U. Si fuese con signo sería una I. Y 8 es el número de bytes que ocupa, ¿vale? Entonces, un entero sin signo de 8 bits puede tomar los valores desde el 0 hasta el 255. Así que 256 elementos, ¿vale? Bien. Si tenemos el 2 y el 256, podríamos sacar cualquier otra cantidad de números, ¿no? Por ejemplo, el 1, un número muy importante, pues unit, Rust tiene el tipo de dato unit, que es esto de aquí, es como una tupla sin elementos, que es un tipo de dato que solo tiene un elemento. ¿Qué significa esto? Que estés donde estés, vas a poder generar un valor del tipo unit, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos una función que recibe unit y devuelve un entero, bueno, que recibe unit y devuelve un entero sería lo mismo que en otros lenguajes tener una función que no recibe nada y te da un entero, ¿vale? O sea, unit es como en otros lenguajes el no recibir nada, el void, ¿vale? Y si tenemos el 1 y el 2 y el 256, también podríamos tener el 0, y Rust también tiene el tipo de dato 0. ¿Qué es esto de 0? 0 es un tipo de dato que no tiene elementos. ¿Qué significa que no tenga elementos? Que no se puede crear, porque si yo te digo que me des un elemento de un set que no tiene elementos, no me puedes dar ningún tal. Entonces, esto Rust lo utiliza, por ejemplo, cuando estás implementando una función y pues en este momento no la quieres terminar de implementar, puedes poner to do, y entonces bajo el capó lo que está haciendo Rust es meterte un tipo de un valor, una función que devuelve este tipo de dato que se llama never, never porque no puede ocurrir,
Y entonces el compilador, cuando llega a una función que devuelve never, dice, ah, vale, esto no va a pasar, así que voy a dejar de compilar por aquí. Si tenemos números, podemos sumar, ¿no? Podemos hacer mates con los estos. Entonces, ¿qué significa tener un tipo de dato que sea el resultado de un booleano unit? Pues a ver, los booleanos tienen dos elementos, verdadero o falso, y unit solo tiene un elemento, entonces vamos a conseguir un tipo de dato que tiene tres elementos. Si nos paramos a pensar, podemos llegar a la conclusión de que ese tipo de dato, por ejemplo, ¿vale? Hay muchos de estos, muchas implementaciones o muchos resultados de este tipo de dato, es el maybe bool, ¿vale? Que puede ser o bien es un entero, o sea, perdón, o bien es un booleano, o bien no es nada, ¿vale? Tiene tres estados. Pues este sum, ¿vale? Esto de aquí es un enum. En Rust los enums son cuando tú defines un enum y le das el tipo de dato enum a una variable, esa variable puede ser todos los tipos de datos que tenga el enum, ¿vale? En este caso, si yo tuviese a igual a maybeBool, o sea, a de tipo maybeBool, ese a podría ser some true, some false o none, ¿vale? Al igual que podemos sumar, pues podemos multiplicar. En este caso, si multiplicamos, por ejemplo, unit por 4, ¿vale? En este caso multiplicamos por escalares, unit por 4, pues recibimos un tipo de dato que tiene 4 estados. En este caso, directions, pues podríamos tener, por ejemplo, podemos hacer un enum directions que fuese norte, norte, este, oeste y sur, ¿vale? Si multiplicamos unit por 2, pues tendríamos algo muy similar al booleano, porque tiene dos elementos, pero podríamos ponerle el nombre que quisiéramos. Es decir, podemos tener tipos de datos que tengan la misma cantidad de estados, pero que sean tipos de datos distintos, ¿vale? Puedo tener, esto es muy útil cuando estás definiendo tu dominio, por ejemplo, en una empresa, estás trabajando con una serie de datos específicos y quieres representarlos en el código, puede que en vez de utilizar bool para un campo, utilices un tipo de dato que tenga dos estados también, pero que no sea bool por el motivo que sea. Entonces, por ejemplo, podemos multiplicar también bool con directions, ¿vale? Si aquí habíamos multiplicado unit por 4, ¿vale? Multiplicar unit por 4, la multiplicación es lo mismo que la suma, entonces estamos sumando unit 4 veces, ¿vale? Por eso tenemos un enum. Pero si multiplicamos por otro tipo de dato, ¿vale? Pasamos a tener otra estructura. En este caso sería un struct, ¿vale? Porque no es que podamos, o bien tenemos un enum como antes, o sea, o bien tenemos un booleano o unit. Ahora tenemos ambos a la vez. Tenemos un booleano y una dirección, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este struct tiene 8 estados. Puede ser un direction y puede ser, o sea, uno por cada dirección y verdadero o falso. O sea, 2 por 4, 8. ¿Hasta aquí bien? Igual me estoy liando un poquito. Vale. Y aparte de sumar y multiplicar, también podemos tener potencias. Entonces, ¿a alguien se le ocurre qué puede ser esto de las potencias de tipos? Vale. Tengo aquí, por ejemplo, bool elevado a bool, 2 elevado a 2, sabemos que es 4, ¿vale? Y aunque parezca raro, las potencias de los tipos no es nada más que funciones, ¿vale? Una función es una potencia de tipos. En este caso, bool elevado a bool es funciones que reciben bool y devuelven bool, ¿vale? Si lo pensáis, solo existen 4 funciones que reciban bool y devuelvan bool. Son estas de aquí. O te devuelvo lo mismo, o te devuelvo lo contrario, o siempre devuelvo true, o siempre devuelvo falso, ¿vale? Para acordaros de cuál es la base y cuál es el exponente, cuál es el que entra y cuál es el que sale, 1 elevado a 2 es distinto de 2 elevado a 1. 1 elevado a 2 es 1 y 2 elevado a 1 es 2. Es decir, si nosotros decimos que elevamos unit a boolean, como 1 elevado a 2 es 1, solo nos devuelve
un estado, es decir, recibe un booleano y devuelve un int. Entonces, el exponente, lo que elevas es la entrada de la función y la base es la salida de la función. Bien. Después de este viaje por los mundos esotéricos de los tipos de datos algebraicos, llegamos a la gestión de errores de Rust. Y es que Rust es muy interesante porque no utiliza excepciones como otros lenguajes. Rust utiliza los errores de Rust son valores y se tratan igual que cualquier otro valor, ¿vale? Y Rust para estos errores, para estos errores utiliza un tipo muy similar a uno que hemos visto antes, el maybe bool de antes, que tenía o un booleano o nada, o un it. Rust, la librería estándar de Rust, hay un tipo de dato llamado option, que es genérico, que coge tu tipo de dato que le pases y lo envuelve en o bien es un teléfono o bien no es nada, es un it. ¿Vale? Entonces, lo que hace es sumarle 1 a tu tipo de dato para que tu tipo de dato pueda tener un estado de error. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la función try_parse, como sabemos que las funciones de parsear cosas pueden fallar, pues tiene sentido que devuelva un option del teléfono, porque a lo mejor no hay un teléfono, así que devolvemos none. ¿Vale? Y este es el tipo de dato que hay en la librería estándar, es literalmente esto, con cosas de compilador feas por encima, pero es literalmente esto. Y entonces puede ser o bien el tipo de dato que le has pasado o nada, que es el error, la rama del error. ¿Vale? ¿Qué pasa si queremos que haya varios estados de error? No pasa nada. Añadimos, aquí está, sí. Si en nuestra función puede haber varios casos de errores, podemos utilizar un result en lugar de un option, que es lo mismo que un option, pero en vez de tener un none aquí, un unit, pues lo sumamos con otro tipo de dato, el que nosotros queramos, que represente todos los posibles errores que tenga nuestro dominio. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Yo voy a seguir avanzando, pero si os perdéis podéis preguntar sin miedo, ¿eh? Bien, otra cosa muy chula que tiene Rust es el pattern matching. Hay otros lenguajes que también tienen pattern matching y la verdad es que se vuelve súper cómodo usarlo, pero por lo general no se usa demasiado el pattern matching. En Rust, ¿vale? Nosotros podemos tener una expresión match, ¿vale? Igual que tuvieses un if, pues tenemos un match, que le pasamos un valor, ¿vale? Y nos va a buscar la rama que coincida con este valor, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a coger este result, vamos a decir que es este result de aquí, ¿vale? El resultado de haber intentado sacar un teléfono móvil de un texto, ¿ok? Y entonces, pues lo que habíamos dicho antes, bien puede ser OK y tener dentro el número de teléfono, entonces lo imprimimos, o puede ser error y tener dentro la causa del error, que esto sería el tipo de dato que nosotros hemos dicho que puede representar nuestros errores, ¿vale? Y imprimimos pues el error. Tenemos aquí, ¿vale? Básicamente lo que habíamos hecho antes del option y del result, podéis pensarlo como tipos de datos que envuelven a nuestros datos reales, ¿vale? Y con los que trabajábamos. Pero se pueden hacer muchas más cosas con el pattern matching, ¿vale? Si os metéis en los libros, por ejemplo, de Rust y demás, luego veremos un par de ejemplos, hay un montón de virguerías que puedes hacer con el pattern matching y se vuelve, la verdad, bastante cómodo y ergonómico. Pero no solo se limita al match ese, ¿vale? Podemos hacer pattern matching en prácticamente cualquier sitio, ¿vale? Incluso definiendo variables, cuando definimos una variable, let lo que sea igual a no sé qué, podemos hacer pattern matching. ¿Qué pasa? En este caso, como estamos haciendo pattern matching, puede ocurrir que no haya un match, que no encontremos la rama correcta y entonces no coincida y tenemos que darle una opción, una salida
por si no es un OK lo que devuelve el getTheme, ¿vale? Y entonces esto podemos escribirlo en cualquier momento y definiríamos la variable tema de aquí, este theme, y sería el resultado de llamar a esto. O si no, pues nos vamos de la función, ¿vale? Return, por ejemplo, es una expresión que tiene el tipo de dato never y eso le indica al compilador que no pasa nada porque debajo utilicemos theme, porque nunca vamos a llegar abajo si llegamos a esta línea. Y como este patrón es muy común, en la librería estándar de Rust hay un operador que es la interrogación esta que hace exactamente esto. Entonces podemos tener, por ejemplo, código de red que es muy error prone, que puede darnos muchos errores, ¿no? Pues podemos hacer let usuario igual a getUsuario, que haga una petición al servidor y si devuelve bien, perfecto, tenemos usuario y si no, pues nos vamos de la función. Y así varias veces y podemos stackearlo y entonces escribir básicamente el happy path, el path, el camino feliz, que lo llaman. Una duda Sí. de esa anterior. El return ahí sería return nada. Claro, en el caso de que sea un option, si esto de aquí devuelve un option, devolvería unit, ¿no? Que sería el none y ya está, ¿vale? Para hacer este tipo de cosas necesitamos que la función en la que estamos escribiendo devuelva un option o un result, ¿vale? Y al hacer esto de aquí, si nuestra función devuelve un option, pues pasa el none y ya está. Y si nuestra función devuelve un error, claro, el tipo de error que nos devuelve getTheme puede ser distinto. Pero ahí puedes encadenar, puedes poner un map y mapeas el error al error que quieras y ya se devuelves el error como tal. También podemos utilizar este pattern matching pues en cualquier sitio de nuevo. Entonces, por ejemplo, en un while podemos decir, mientras que SOME, ¿vale? En este caso no hace falta que demos un else porque si coincide va a hacer el bucle y si no coincide, pues pasa del bucle y ya está. Entonces, no hace falta salir de la función en este caso. Y entonces, si esto apunta a lo que vamos a ver ahora en un rato, ¿vale? Vamos a tener un objeto, por ejemplo, que tiene una función llamada next. Cada vez que llamemos a next, nos va a devolver un nuevo elemento. Si tiene un elemento, hacemos el bucle, y si no lo tiene, pues hemos acabado nuestro array, por ejemplo. ¿Vale? Y esto enlaza muy bien con el siguiente punto. Y es que Rust tiene una cosa muy interesante que son traits, ¿vale? Rust a nivel de definir datos, por así decirlo, estaría más o menos, tendría la complejidad de C, es decir, tenemos structs, tenemos enums, pero habéis visto que son más potentes que los enums de C, porque C son números y ya está. Rust como tal no tiene objetos, puedes hacer cosas para tener objetos, pero per se no tiene objetos, pero lo que tiene muy interesante son los traits. Los traits serían algo muy similar a las interfaces en otros lenguajes, pero con una diferencia muy importante, y es que no dan asco. Bien, ¿por qué digo que no dan asco? Si ponemos, por ejemplo, como ejemplo Java, en Java las interfaces nos hacen construir una especie como de árbol que cada vez va siendo más profundo y más profundo hasta que al final nuestro caballero tiene el método ladrar porque también tenemos que implementar un perro y entonces pues lo metimos ahí. En Rust no, los traits, estas interfaces más o menos, son completamente horizontales. Es decir, tú puedes tener un tipo de dato que implemente ciertos traits, pero en ningún momento va a dejar de ser ese tipo de dato. ¿Vale? Un trait muy importante y muy interesante es el trait de iterador. El trait de iterador lo implementan todos los tipos que nos permitan iterar sobre otra cosa. Por ejemplo, cuando tenemos un array, los arrays tienen un método iter que nos devuelve un iterador sobre ese array, ¿vale? Y este trait iterador pues tiene un montón de funciones, ¿vale? Cosas interesantes, pueden tener tipos asociados, ¿vale? Esto de aquí es un tipo asociado porque pues, los iteradores nos tendrán que devolver un tipo de dato específico, ¿vale? No es lo mismo iterar sobre un array de enteros que sobre un array de caracteres. Pues este ítem de aquí sería el tipo que nos devuelven. La función next
¿vale? Ahí no se ve muy bien porque Ferris tiene el brazo ahí, pero bueno, aquí hay un punto y coma. Esto significa que todos los sitios, todos los tipos de datos que implementen este iterador, esta función de aquí la tienen que dar ellos, ¿vale? Que es el método next, ¿vale? En este caso es el método next, que básicamente nos dice que cogiendo una referencia a nosotros, ¿vale? Esto de aquí, ahora lo voy a explicar en un rato, si os suena, si os parece raro o no, ahora lo explico. Cogiendo una referencia a nosotros, vamos a devolver una opción, que puede ser o un dato nuestro, ¿vale? Por ejemplo, si el array tiene 3 elementos y estamos en la primera iteración, pues el primer elemento del array lo podemos devolver, y si estamos al final y no hay más elementos, pues como es un option, pues podemos devolver none, ¿vale? ¿Qué es esto de el ampersand, mut y el self? Bien, Rust, volviendo a la parte de propiedad y los lifetimes y todo eso, Rust tiene punteros, pero para hacerlos seguros, porque C te permite hacer lo que quieras, y eso no es muy seguro, Rust lo que utiliza junta el concepto de punteros con el concepto de la propiedad y el ownership, ¿vale? Y entonces cuando nosotros le pasamos un dato a una función, ¿vale? Esa propiedad, porque no pueden tener dos personas, no pueden tener la misma cosa. La propiedad tiene que transferirse. Si nosotros le pasamos un valor a una función, le estamos transfiriendo la propiedad. Es decir, nosotros nos desentendemos de ese valor y ahora es la función la que se encarga de ello. En este caso no queremos eso, no queremos que nuestro iterador desaparezca o perder acceso a nuestro iterador cuando llamamos a la función del siguiente. Entonces lo que hacemos es pedir una referencia, le pedimos prestado un momento el objeto, hacemos lo que tengamos que hacer y luego lo devolvemos. Entonces esto es una referencia mutable porque vamos a cambiar el iterador. Podéis imaginar, por ejemplo, si es un array, un iterador no es más que un struct que tiene un puntero a nuestro array y tiene un índice en qué índice estamos. Y cuando llamamos a next, pues aumentamos el índice y devolvemos el valor que está en la posición. Pero bueno, esta función de aquí la tiene que implementar los que quieran implementar el trait iterator, ¿vale? Pero esta de aquí, que tiene un cuerpo, he puesto los puntitos para que no se salga, pero hay un montón, iterador tiene un montón, luego si queréis vamos a la documentación de Rust y podemos ver ahí hay un montón de cosas. Esta función viene gratis. Si tú implementas next, él te implementa automáticamente el count, ¿vale? Que simplemente sería llamar a next hasta que no obtengamos más, ¿no? Bien, y aquí, vale. También, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero Rust tiene macros y entonces esto de derive debug lo que nos está haciendo es implementar por nosotros el trait debug, que el trait debug lo que nos permite es imprimir por consola un tipo de dato, que cualquier tipo de dato arbitrario, ¿vale? En este caso es un struct con un entero y un string, y entonces el derive debug implementaría automáticamente para imprimirlo por la terminal sin ningún tipo de intervención por nuestra parte. Default también es otro tipo de dato, o sea, otro trait importante. Default es el trait que básicamente dice que nuestro tipo de dato, el que hayamos creado, tiene un valor por defecto, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos creando una configuración, pues podemos implementar default en nuestro objeto configuración y tendría un valor por defecto, que simplemente llamando el default, pues ya tendríamos nuestro valor. También está clone y copy. Clone y copy son una pareja, normalmente suelen ir en pareja, y son derivables, es decir, se pueden autogenerar solos. Lo que nos permiten es clonar nuestro valor, si nosotros queremos tener varias copias, como habíamos dicho antes, que por el sistema de propiedad, solo una persona o solo una función, solo una función puede tener acceso, una función puede tener propiedad de un valor. Si queremos que esté en varios sitios a la vez y no queremos hacer un préstamo, podemos clonarlo, ¿vale? Y para los tipos de datos que son muy baratos de clonar, los podemos marcar como copy. ¿Qué va a hacer esto? Que normalmente el clon tenemos que ser explícitos, tenemos que poner nosotros .clone. Con el copy
si nosotros se lo pasamos a alguien, a una función, como es muy barato clonarlo, Rust dice, ah, vale, está marcado con copy, así que ya lo clono yo por él y no te molesta más. También en la librería estándar de Rust hay un montón de traits que se refieren a las operaciones del lenguaje. Es decir, podemos coger el operador más, por ejemplo, y cambiar, o definir qué es lo que hace el operador más con nuestros tipos de datos. ¿Vale? Es decir, nosotros podríamos crear, aquí hemos definido el struct un vector de 2 dimensiones, podríamos implementar qué significa sumar para el vector de 2 dimensiones, ¿vale? Donde el output, es decir, qué significa vector 2D más vector 2D, pues lo que devuelve es un vector 2D, ¿vale? Y la función, pues aquí implementaríamos qué es lo que significa sumar dos vectores, ¿vale? Súper útil también cuando, por ejemplo, pues con todo este tipo de vectores se pueden implementar prácticamente todas las operaciones del lenguaje. Suma, resta, multiplicación, las bitwise, lo de mover los bits, ¿vale? Y podríamos incluso hacer algo similar a nuestro propio lenguaje dentro del propio Rust, porque podemos, en este caso, sumar, pues es una suma, pero nosotros podríamos decir que sumar simplemente es concatenar, o que el shiftear los bits de un string, por ejemplo, es rotarlo, o cosas así. O sea que podemos empezar a toquetear con modificar el lenguaje dentro del propio lenguaje. Aquí estoy demostrando el iterador, ¿vale? Rust, los fors de Rust son así de bonitos, ¿vale? Y esto significa, para cada variable i, esto de aquí es un rango, ¿vale? Del 0 al 10, sin incluir el 10, vamos a ejecutar esto de aquí, ¿vale? Y esto todo por detrás, los rangos tienen implementados el trait iterador. O sea, en Rust podríamos decir que Rust es todo tortugas hacia abajo. O sea, no hay nada especial ni mágico. Todo está implementado dentro del propio lenguaje, salvo los primitivos, que obviamente no es difícil implementar un número sin números. También tenemos las macros, ¿vale? Que habíamos dicho antes de las macros. Una macro básicamente es una función que devuelve código, ¿vale? Código que luego se va a ejecutar. Entonces, Rust utiliza mucho las macros para todo tipo de cosas y se pueden hacer virguerías con las macros. Os he traído un par de ejemplos aquí, ¿vale? Por ejemplo, println es la macro que se utiliza para imprimir a pantalla. Normalmente habría más cosas por detrás, pero pones println, ¿vale? Si os fijáis, todas las macros están señaladas con esa exclamación al final, ¿vale? Esto nos indica que es una macro. Y algo muy interesante es que entre las llaves o corchetes o paréntesis de las macros no hay por qué escribir Rust. Se puede escribir cualquier cosa, ¿vale? Es decir, podríamos, y existe, tener una macro que tú escribes Python y te lo convierte a Rust, o que tú escribes Lisp y te lo convierte a Rust, ¿vale? Hay un montón de ejemplos de ese tipo. Entonces, por ejemplo, pues tenemos para imprimir una línea por pantalla, para crear un vector, que es como un array dinámico, para hacer asserts, ¿vale? Un típico assert de compruebo una cosa para los testing, por ejemplo, muy útil. Para panic, panic es básicamente el programa explotó, crashear, ¿vale? Por ejemplo, assert panic devuelve never, porque no va a llegar a él. Y esto de crashear es muy útil si le añadimos un texto y en vez de panic lo llamamos to do, ya tenemos una herramienta para que no queremos seguir implementando esta función porque quiero ponerme otra cosa. To do sin implementar. Y el programa compila y se ejecuta perfectamente hasta que llega a esa línea. Como he dicho que se puede hacer todo, Rust también puedes implementar macros con macros, que es utilizando este macro rules de aquí. La sintaxis es bastante horrible, la verdad, pero para macros sencillas
acaba saliendo, ¿vale? Esto de aquí, esta macro que acabamos de crear aquí, debugprint, lo único que hace, pilla una expresión, ¿vale? Que es esta expresión de aquí, 3 más 3, y esto es como un pattern matching. Si os fijáis, esto es con lo que machea y luego esto es lo que hace, y podríamos tener más ramas. Entonces pilla una expresión que la llama $expression, y entonces donde pone debugprint lo sustituye por imprimir por pantalla la expresión en texto. Veis que esto es otra macro que básicamente coge el código de Rust que le metamos aquí y lo imprime tal cual como código de Rust, ¿vale? Entonces imprimiría eso y luego evalúa la expresión aquí. Entonces esto de aquí por la consola nos saldría 3 más 3 igual a 6. Muy útil para debuguear y cosas así. Y luego, como habíamos visto antes, también tiene estas macros de aquí que nos permiten derivar traits, pero no solo derivar traits. Por ejemplo, hay un proyecto en Rust que es una base de datos que tú escribes el SQL dentro de una macro y lo que te hace cuando lo compilas se conecta a tu base de datos, ejecuta las sentencias, comprueba los tipos de datos que te devuelve la base de datos y te hace el type checking de tu programa con los tipos de datos que tienes en la base de datos. O sea, comprueba, por ejemplo, que el empleado que tienes guardado en tu base de datos tenga los tipos de datos que tú has dicho que tiene en tu programa, ¿vale? Y por último, Rust tiene un ecosistema increíblemente grande, la verdad. También hay que decir que Rust tiene unos cuantos años ya, pero bueno, tiene un ecosistema muy bueno. Empezando por las herramientas. Rust tiene una herramienta, hay un par más, pero una herramienta, que es Cargo. Cargo nos va a permitir crear un nuevo proyecto, ejecutar nuestro proyecto, compilar nuestro proyecto, añadir dependencias al proyecto, generar la documentación, ejecutar los tests, todo, ¿vale? Y de hecho, Cargo funciona con crates, que es como si fuesen paquetes, ¿vale? Tú puedes escribir un proyecto de Rust, subirlo a crates, o no hace falta ni siquiera subirlo, y puedes añadirle plugins básicamente a Cargo. Entonces puedes hacer que Cargo lo haga todo. Crates.io, ¿vale? Que está aquí. Luego veremos... ¿Puedo clicarlo? Y de fondo se mete. Vale, perfecto. Como había dicho antes, también podemos generar documentación. Y en Rust generar documentación es tan sencillo como, en vez de un comentario con 2 barritas, es un comentario con 3. Y tenemos aquí documentación, que soporta básicamente Markdown. Puedes incluir bloques de código y de hecho, esta sí que quiero ir... ¿Se abre? ¿No se abre? Clic. Bueno, posiblemente se haya abierto 3 veces. ¿Me dejas cambiar aquí? Vale. Voy a hacer así. Y vamos a hacer... no, así. Vale. Esto de aquí sí se había abierto 8 veces. ¿Vale? Bueno, esto es crates.io. Hay un montón de crates de cualquier tipo, async, muchas cosas. Y esta es la documentación de Rust. Esto es lo que te generaría cuando haces el cargo doc, ¿vale? Entonces, con todos los comentarios que has ido poniendo por tu proyecto, pues esto es lo que te genera, ¿vale? En este caso estamos en el tipo de dato array, ¿vale? Como es un primitivo, no nos pone el botón de ir a la source, pero si, por ejemplo, nos viniésemos por aquí, ¿vale? Bueno, aquí veis ejemplos y esto se puede ejecutar, ¿vale? Te lleva aquí y lo puedes ejecutar sin ningún tipo de problema. Tenemos ejemplos, también lo añadieron relativamente reciente, puede buscar dentro de tu base de código y extraer ejemplos él sin que tú le digas nada que es un ejemplo o no, ¿vale? Por ejemplo, podemos ir a la función map, ¿vale? Y nos pone aquí la source, y podemos venir aquí y leer el código fuente, ¿vale? Va a ser muy feo, obviamente, porque tiene un montón de cosas de compilador y esto es de la librería estándar, entonces va a tener un montón de cosas, pero esto de aquí son los comentarios, ¿vale? Como veis, esto es el bloque de código
que se puede, en la documentación es ejecutable completamente, ¿vale? Bueno, no le hagáis mucho caso a este tipo de cosas porque son bastante feas, pero bueno, es básicamente porque es la libre estándar y tiene que tener un montón de cositas. Pero... ¿Por qué quieres que vuelva atrás? Try map aquí. ¿Quieres ver las T's infinitas? Esto, a ver, Rust tiene dos, para definir structs, ¿vale? Que son los tipos de dato multiplicación. Para los tipos de dato producto, pues tiene dos formas. Puedes hacer un struct normal, como los de C, y ponerle pues, nombre y tipo de dato, nombre, tipo de dato, nombre, tipo de dato, o puedes hacer una tupla, que es entre paréntesis y los tipos de datos que quieras, por si no quieres tener nombres para cada elemento. Actualmente la manera en la que se gestionan esas tuplas es bastante poco ergonómica a nivel de generación de código y demás. Para el usuario es súper cómodo. Y entonces, claro, básicamente esto de aquí, ¿qué hizo el equipo de Rust? Pues el equipo de Rust implementó una macro que en este caso es una implementación es una implementación del trait default para arrays de hasta 32 elementos. ¿Vale? Porque los arrays en Rust, el tipo de dato array no solo tiene enteros, sino que tiene el tamaño dentro del propio tipo de dato. Básicamente, o sea, en Rust el tipo de datos es súper flexible y te permite modelar todas las restricciones que tiene tu problema dentro del propio tipo de dato. Es decir, normalmente la forma de trabajar en Rust es primero modelas tus datos y te aseguras de que las cosas que no puedan ocurrir no puedan existir en tu tipo de datos, en tu modelo de datos, y luego ya implementas las cosas. Aquí volvemos. Perfecto. ¿Ah, sí? ¿Y no te vas a romper? No, sí, te vas a romper. Perfecto, no se ha roto. No se ha roto, ¿verdad? Vale. Bueno, hemos visto esto y aquí la he liado solo para ver esto. Vemos, por ejemplo, quiero Firefox, porfa, please. Gracias. Esto de aquí es un repo que tiene un montón de proyectos súper... Vamos a ponerlo chiquito. Si mi tableta no se muere, vale. Tiene un par, dos o tres nada más, de proyectos interesantes de Rust, de documentación, libros y demás. Una cosa curiosa que tienen, por alguna razón, la gente que escribe Rust o que usa Rust, les gusta mucho escribir libros. No sé por qué, pero les gusta mucho escribir libros. A saber, pero les gusta mucho. Y entonces, por ejemplo, aquí, con este formato, ¿vale? Vais a ver un montón de libros con este formato que es, lo busqué antes, básicamente te permite hacer libros a partir de Markdown, entonces parece bastante cómodo. Entonces hay un montón de cosas, hay el Rustonomicon para las cosas prohibidas, cosas cursed, ¿vale? Las artes oscuras de Rust, os lo dejo ahí como cosa por si os interesa el lenguaje. Y para acabar también, recordar o presentaros, si no lo conocéis, el Advent of Code, ¿vale? Es... uy, ¡ay, socorro! Ay, vale. El Advent of Code es un evento que ocurre todos los años, o... ¿Dónde están eventos aquí? Desde hace bastante, que básicamente es a partir de aquí, del 1 de diciembre, cada día o cada 2 días, creo que este año va a ser cada 2 días,
se abre un puzzle de programación que tienes que resolver. Y si lo consigues resolver, pues se te va pintando esta cosa que tienes aquí de fondo, va decoloreándose y luego hay leaderboards y está bastante chulo. Se puede hacer con cualquier lenguaje, ¿vale? O sea, lo único que te pide es, o sea, te da un problema y luego te pide el resultado de ese problema, ¿vale? Normalmente son problemas con muchos datos, entonces te pide el resultado de ese problema. Si se lo consigues dar, es lo único que le importa. Entonces, se puede hacer con muchos lenguajes, la gente lo aprovecha para, pues, aprender un nuevo lenguaje o probar lenguajes nuevos. Así que yo os lo recomiendo como para este año, como pues, para probar Rust, por si os ha gustado alguna cosa que hayáis visto en Rust. Y poco más, la verdad. Recordaros de nuevo las charlas de GPUL. Aquí. También las charlas de GPUL, como podéis ver, se están grabando. Las tenéis en YouTube también, por si alguna charla que hubiese ocurrido en el pasado os interesase, la podéis ver. Y normalmente se suelen repetir bastantes para los próximos años, entonces posiblemente las repitamos, así que veníos. Y de nuevo el HackUDC. Y poco más, la verdad.